buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la cuarta jornada, a la cuarta edición, a la cuarta temporada, a la cuarta tradición del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Y esta es la cuarta, porque eso quiere decir que hayamos 2 años en este proyecto, 4 semestres. Iniciamos el 4º semestre y eso nos llena de orgullo por muchas razones. Una de ellas es que hemos sostenido este proyecto. La segunda es que hemos participado en el descubrimiento, existencia de tantas y tantos grandes escritores que tiene Puerto Rico hoy, gente de calibre, de todos los formatos, de todas las composiciones que han estado contribuyendo a este proceso. En el día de hoy nos agrada, nos alegra, nos entusiasma estar a uno de los seres que se ha adueñado de este proceso de distintas formas, que es la escritora puertorriqueña María Zamparelli, María Denis Zamparelli Medina. Y María Zamparelli es una escritora que yo le he cogido mucho cariño por distintas razones, pero una es por su sentido de trabajo, dedicación, disciplina con el arte, y eso tengo que valorarlo. En esta ocasión, en el 2020, que es el mejor año que hemos vivido en la historia de la humanidad, por lo menos de nuestra generación, cada cual tiene su historia, yo tengo las mías, pero yo creo que ha sido un año monumental, porque no ha habido retos que no hayamos podido superar. Así que yo nunca había tenido tantos retos en un año, desde problemas personales al inicio del año, hasta estar en problemas, por decir algo, estructurales ya, porque uno no sale de estos problemas, son eternos ya. Y en ese quehacer, hace unos meses atrás, como en abril, pensamos aquí en el Pozo Antillano y en Pasillo del Sur, cómo entretenernos en medio de una pandemia. Y eso parece una tontería, pero en esta oficina todo el mundo es millennial, incluyéndome yo, que tengo una idea de boomer, pero eso no es verdad. Esto es un camuflaje que yo uso. Yo también soy millennial. Y dentro de eso, aquí el grupo de colegas de la oficina, que incluye a Adrián, a Alejandra, Adrián Siaca, Alejandra Ortiz, Yomari Meléndez, Juliana Rivera, Trichari González, dijeron, vamos a hacer un libro de la pandemia. Vamos a hacer un libro de la pandemia de cómo lo estamos pasando, cómo nos estamos aburriendo, qué estamos haciendo. Y esa idea surgió, y por distintas razones, una vez empezamos a jugar con la idea de hacer un libro, una convocatoria, etcétera, pensamos, ¿y cómo organizamos el libro? Los libros necesitan una administradora o un administrador. Y genuino de mi parte dije, eso está, ya está, ahí está María Zamparelli, de editora de ese trabajo. Así que en este proceso hicimos este libro que se llama Pandemia, de escritoras ante el distanciamiento social, y es una joyita de las cosas que se pueden hacer cuando uno está aburrido, porque en ese proceso hicimos este trabajo para jugar y de repente se ha tornado un trabajo interesante y serio que produjo que 44 escritoras y escritoras de distintas tradiciones, experiencias y participaciones se metieran en este trabajo. Y esas escritoras y escritoras produjeron 52 textos, que son los que salen publicados aquí y que fueron editados en una forma, si me pregunta a mí, magistral, extraordinaria, súper chévere, por la compañera María Zamparelli. No es esta la primera presentación del libro, ya el libro tuvo una presentación hace unas semanas atrás, el pasado 8 de agosto. No es la última presentación, este libro entra en una gira nacional e internacional de presentaciones. Como ahora podemos ser internacionales desde la sala de tu casa, que esto es lo mejor, no hay que coger un avión, pues entonces este libro tiene otras entradas que van a estar pasando. Esta es la primera de varias. El 29 de septiembre tenemos otra para el Instituto de Cultura en los coloqueos, que hemos sido invitados. Y cuando se superen todas las restricciones que hay, intentaremos también hacer una gira por las escuelas de Puerto Rico para hacer unas cosas de diálogo entre autores y otras poblaciones. Con eso voy a hacer el primer caveat. Yo no quiero ser difuso, pero yo estoy aquí solo en mi oficina
y yo no sé bajo qué condiciones tú estás, María, pero bajo las nuevas normas de distanciamiento social hay que ponerse el tapaboca, pero como no hay nadie, me lo voy a quitar para poder participar. Y no te lo voy a exigir a ti porque creo que no te transmites nada por esta práctica. Así que vamos a hablar del libro. Perdóname que tengo una pavera media extraña. Antes que nada, María, saludos. Hola. Bienvenida. Iniciamos esta 4ª temporada contigo como escritora, autora, editora, tallerista, invitada para hablar de tu más reciente libro, que este es tu más reciente libro, Pandemia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? A mí la pandemia me ha hecho de todo un poco, de todo un poco. Ha sido, como tú dices, muchos retos y es como tantos obstáculos y tantas dificultades, y entonces encima de eso un cierto miedo, y no hay nada peor que tener miedo. Y entonces no ver ver que en otras personas, pues lo que tú piensas que es tan importante o crucial, vamos a poner, en términos de la salud, pues la gente no lo cree, hay una cierta idea de que esto no es real, hay un grupo de personas que piensan que esto no está pasando, de que es una conspiración, y entonces pues es difícil porque son tantas realidades encontradas. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que entró ahora a 12º grado, entonces tú sabes que todas las escuelas tienen, las mamás hacen un chat, y en ese chat pues yo tuve que ponerme difícil, problemática, porque dije que mi hijo no iba para la escuela y se acabó. Pero entonces una vez yo dije que mi hijo no iba, empezaron a surgir otras mamás que no habían dicho nada, pero que tampoco querían enviar a sus hijos a la escuela porque en sus casas tienen situaciones de personas con problemas de salud, abuelos o padres con problemas de salud. Así que fue interesante, que siempre recuerdo yo no sé, tú tienes una pavera, pero yo me voy por la tangente. Siempre me acuerda el cuento de Italo Calvino, la hormiga argentina, donde todo el mundo supuestamente van a ir hacia un frente común y cuando vienes a ver dejan sola a una persona. Y entonces esto ha sido al revés, estoy sola, digo lo que pienso, digo que no va para la escuela, y de pronto aparece otra gente que están de acuerdo conmigo. A la misma vez, pues he perdido familiares también, que no se ha podido ir al funeral ni al velatorio como le ha pasado a mucha gente, pero es una sensación extraña, es como surrealista. Estamos viviendo como en un espacio hasta cierto punto surrealista, extraño. Yo miro las fotos de la gente que pasaron por el flu del 1913, y yo me pregunto cómo esa gente lo manejaron, cómo manejaron su realidad de día a día, cómo manejaron encontrarse con la muerte demasiado cerca todo el tiempo. No sé, nada, me lo pregunto, y me parece por eso bueno lo del libro que en tu oficina decidieron hacer, porque tú ves de todo un poco en este libro, tú ves desde lo práctico, de tener enfermeras, de tener personas que están en las líneas de trabajo, en las primeras líneas de trabajo, como hay una persona que escribió, Frances, que es sobre ella estar trabajando unos turnos donde se están produciendo materiales para la pandemia. Entonces, a la misma vez, tú ves el punto de vista de personas que escriben desde los niños, cómo lo verán los niños, y después tú ves el absurdo, donde la gente empieza a hablar con los enseres eléctricos, donde empieza el DTR, que es yo lo encontré genial, el DTR del formulario, que dentro de la pandemia, pues también tenemos los formularios absurdos, y vemos las cosas absurdas, como por ejemplo esta semana todas esas solicitudes de desempleo botadas en una caja, que como que son, ¿sabes? Como si nada, como que nada vale nada, es como si los cabos estuvieran todos sueltos y no se sabe por dónde se van a agarrar. Hasta entonces unas reflexiones del futuro. Y eso, a mí me gustó trabajar mucho el libro por eso, porque es como una conciencia colectiva de todo lo que está pasando, con todas sus facetas, y eso me parece bien interesante, además de que el libro quedó, a mi entender, muy bonito. Me encanta ese principio que le pusiste en la hoja esta hoja negra, eso a mí me encanta cómo se ve, el papel es agradable, la letra es agradable, es muy accesible para la lectura el libro. Así que muchas gracias por invitarme a participar. No, intenta participar en
en una forma de trabajo que hay que especificar que empieza a ser más multidimensional. Así que este proyecto y esta convocatoria la coordina aquí la compañera Alejandra Ortiz, que fue la que, muy joven, milenia clásica, pero coordinó muy sistemáticamente a todos los escritores y escritoras que participaron, los mantuvo informados. Yo no soy el que escribe esos emails que ustedes reciben, es Alejandra. Y lo que sí yo quise mantener todo el tiempo era la transparencia. Uno, porque fue una idea de pedir un donativo para nosotros mantener una oficina abierta, pero también con unos intercambios, la producción de un libro y todo, por lo menos en este momento ha salido correctamente. Pero algo tiene que ver que Alejandra coordinó eso, así que la celebramos por eso. Segundo, los aciertos, que yo creo que es buscar al diseñador Adrián Maza, que es un compañero mexicano que opera en Chiapas, adscrito a la Universidad de Chiapas, y quien es diagramador, porque entre otras cosas es editor de unas revistas institucionales de esa universidad, y que ha imprimido en los libros que está haciendo para nosotros un estilo de diagramación que incluye la hoja negra. Eso es su marca, porque todos los libros que estamos haciendo plantea lo mismo, y es una marca. Él lo plantea como diagramador, diseñador de libros, que pues crea su propia estética. Pero segundo, alguien que nunca ha venido a Puerto Rico, tiene un entendido de Puerto Rico, porque mira que las carátulas que hemos hecho recientemente son hasta interesantes para alguien que vea Puerto Rico por imágenes de la internet. Y en ese nos quedó bien. Así que esa parte ha sido adecuada el trabajo de Alejandra, fue muy importante la convocatoria, lograr que muchas voces se presentaran. Y en ese sentido, eso nos honra de alegría y de orgullo, porque se presentaron escritores y escritoras reconocidos, pero también mucha gente que era lo primero que escribía. Y ahí uno va descubriendo, porque yo he sido una de las personas que más ha entregado libros que han venido a recoger los distintos autores, y ha sido muy interesante ver el perfil de la gente, a qué se dedican, qué están buscando. Pero yo creo que un acierto, y no es para piropear, pero es también piropear, es haberte escogido a ti de editora, porque uno, como dice la canción, uno se da de cuenta, uno no se da de cuenta, dice la canción, lo que tiene hasta que lo pierde, pero también uno debería empezar a reconocer todos los talentos de escritores y escritoras que tenemos en este país, y los que tenemos, cuando uno los valora, pues uno decir qué hacemos con la gente que uno valora. Así que esa es la experiencia que tenemos contigo, que hemos estado trabajando desde hace, en estos 2 años de los clubes, hemos estado trabajando contigo, y ha sido interesante porque uno ve el nivel de seriedad que tú le impartes a comentar un libro, a trabajar un texto, cuando no es tu texto, pero te lo lees, comentas, participamos, y eso le da un valor a este oficio. Yo creo que hay múltiples oficios y uno quiere que cada persona en su oficio sea lo más diligente posible, pero yo tengo que reconocerlo en tu caso. Y ha sido chévere porque tú podrás hablar, pero yo que de este lado soy el responsable, es decir, ese título que a mí me encanta, editor en jefe. Tú sabes que ser el jefe. Adrián, que está, yo el jefe, que no tiene ningún valor que no sea, estamos trabajando, ¿entiendes? Y alguien tiene que hacerse responsable de lo que se está haciendo. Pero tú sabes la relación, que las decisiones fueron bien sencillas. Tú decides y nosotros publicamos, y se acabó, porque ahí no hubo más, tú nos habrás consultado otra vez, y todo se hizo de conformidad con tu criterio, que es muy importante, porque nosotros lo que necesitamos es un país con más población. Nosotros necesitamos un país de 10 millones de personas. Nosotros somos un país de gente bien creativa. Con 3 millones hacemos todo esto, pero si tuviéramos 10 haríamos más. Así que cuando uno tiene 10 millones y tiene una persona como tú, pues estaríamos editando enciclopedias, ¿entiendes? Estaremos haciendo otras cosas más magnánimes, porque es reconocer que a alguien uno le da una tarea por un valor de intercambio económico mínimo, simplemente más que nada por un prestigio, por avalar un trofeo más al resumen de uno, pero lo coges con una seriedad que es del oficio, del oficio de la artesanía de escribir palabras. Entonces, en esa medida, pues te reconocemos, y yo creo que esa parte fue muy importante
con todo y gato, que le encanta salir aquí en la... Perdona, perdona el gato, porque es que ella no No, quiere pero es ser. importante, ese gato intelectualmente es inteligentísimo porque siempre está metido en las conversaciones. Pero eso hay que valorarlo. Así que yo creo que es un conjunto de elementos que hacen esta experiencia positiva y sin lugar a duda, en el Pueblo Santillano poco a poco hemos ido montando una infraestructura por decir algo, de redes que nos permiten difundir las cosas y hacerlas visibles, y yo creo que esa es una apuesta. Así que nada, a ti a lo que corresponde agradecido, y ha sido una experiencia chévere. Bien, Igualmente. con esa conversación hay una pregunta que siempre se te hace, hay una pregunta que yace, yo creo que ha sido bien problemática sacar el libro en este mes cuando tú sabes, ya vino un huracán, nos han vuelto a poner en un toque de queda más severo y uno como que no tiene movimiento. Nosotros fuimos esta semana a las librerías, no voy a decir los nombres, y fueron bien honestas, fuimos a llevar los libros que tenemos, se han ido, casi la mitad se han ido entre los autores que participaron en distintos intercambios, pero ahora íbamos a llevarlo a la librería y los libreros dicen, no ahora porque no hay tanto movimiento. Entonces es un momento bien difícil porque nosotros estamos compitiendo con un objeto extraordinario que se llama un libro, pero que no es de necesidad prioritaria de la gente. La gente tiene otras necesidades. La más básica ahora es la capacidad de reproducirse en términos de trabajo y subsistencia, pero las ideas están. Así que con esa intro, sería bueno que tú dijeras cómo es el proceso artesanal de hacer un libro de 52 entries, 44 autores, escritores, que son 44 identidades, y que tú en un momento dado eres la que comunica, hay que resolver unos problemas, hay que trabajarlos, y curiosamente todo el mundo te respondió. Así que cuéntanos esa parte. Pues yo simplemente leí todos los textos de una sola vez. Claro, teníamos la ventaja que como tú pusiste, ustedes pusieron los límites de cuánto podían escribir y someter, pues eso ayudaba, porque si hubiesen sido textos mucho más largos, se hubiese tenido que hacer otro arreglo, pienso yo, si eran ensayos, si aparecían ensayos de muchas páginas, ese tipo de cosas, pero lo que hice fue leerlo todo y luego de leerlo todo lo fui dividiendo un poco por instinto. Yo leo mucho, eso me ayuda, porque yo, de hecho, en cierta forma, voy a decir una cosa que puede sonar terrible, pero la pandemia para mí ha sido productiva porque yo me he dedicado pues a, como hace todo el mundo, a cocinar, fregar y mantener la casa y la familia corriendo, pero a la misma vez leyendo todo lo que tengo pendiente y cosas que he ordenado de autores que quiero leer y además escribir. Así que yo le he sacado provecho a la pandemia en ese sentido. Así que leer mucho me ayuda a tener un instinto sobre cómo deben ir los textos y dónde deben ir. Yo estaba preocupada porque yo no quería que fuera todo, por ejemplo, todos poemas, poemas, poemas. No, yo quería que fuera como esta historia, como esta, que cuando alguien lo lea, siempre yo pienso en el lector del futuro, el que va a estar solo con el libro y no va a conocernos tal vez porque ya nosotros pasamos de esta vida a otro lugar. Y siempre quiero que esa persona en el futuro, cuando lea, reciba una historia, no fragmentos, sino una historia dentro de los fragmentos, que pueda unir esos fragmentos que son estos textos y tener una historia general, una idea general. Así que me dediqué a eso, a que al final hubiese una historia, claro, terminando una nota positiva, un poquito de reflexión con el poema de El Satió, Aléjate de mí. Yo pensé al principio que recibí los poemas, este va a ser el primero, pero cuando leí todos los textos, dije, no, esto tiene que ser más un desarrollo de la psiquis de las personas, de la comunidad, incluso, por ejemplo, si aquí hay un texto que es de una muchacha que está pensando en que quisiera ver al novio y no lo puede ver y que ellos tenían planes para este año, que se iban a mudar juntos, que iban a empezar una vida y de pronto eso se ha detenido. Y eso pues a mí me tocó porque igual que mucha gente, pues yo tenía mis ilusiones sobre este año.
porque tengo un hijo que va para cuarto año, yo pensaba, bueno, pues el simbolismo de ir a cuarto año, de verlo ya en la escuela como un muchacho de 12avo, pues no se pudo ver, y me he dado cuenta, espero que no esté hablando mucho, Daniel, tú me dejas saber si estoy hablando mucho. Me he dado cuenta que, por ejemplo, mamás que no han podido sobrepasar esta frustración, el hecho de que no van a ver sus hijos como cuarto año, y tal vez es el hijo único que tienen, y hay ciertas memorias que ellas quisieran recrear de su juventud con estos hijos y no lo pueden hacer, que parece frívolo, pero no lo es, porque todos tenemos derecho a nuestras memorias y a nuestros deseos de memoria, ¿verdad? Así que pues son ciertas cosas que se caen de la vida, que no se dan, que no dan fruto, pero hay otras que dan fruto. Y esta del libro fue una. El que ustedes decidieran hacer lo de la pandemia y que hubo gente de todo, como tú dices, de todos los lados, no solamente personas que ya escriben y que ese es su trabajo y que eso es lo que quieren hacer, sino personas que están incursionando muy cándidamente en expresarse en palabras. Así que, otra vez, los fragmentos quieren llevar una narrativa que el lector de un futuro pueda captar y no sean pedacitos sueltos, sino que haya algo al final. Lo puedes leer en cualquier lugar, pero si lo lees completo desde el principio hasta el final, pues te das cuenta que sí, que yo trabajé una narrativa dentro de la fragmentación, una narrativa colectiva de lo que nosotros estamos pasando. También se me ocurrió que también está morir durante la pandemia, que es otra cosa, otro tema. Pero morir durante la pandemia no está aquí, hay otras cosas. Este muchacho, Roberto Colón Maldonado, que está estudiando filosofía en China, sería interesante saber cómo él está por allá. Creo que tú dijiste que no podías regresar, que te había dicho que no podías regresar. No puedes regresar. No puedes regresar. Y está estudiando doctoral allá, ¿verdad? Está haciendo la maestría, entraba al doctorado este año, pero no ha podido entrar. No ha podido entrar. Pues pero fíjate, en esta conversación marcas unas cosas que es una estructura de la presentación. Quiero hacer dos anotaciones. Una es que yo estoy aquí en sustitución de Iris Miranda, quien está enferma. Estuvimos hablando ahora, está muy delicadita en el día de hoy y me pidió que te excusara y que te mandara saludos. Iris fue del comité que recibió los primeros trabajos, los leyó todo y es la que recomienda de todos los que entraron, que fueron casi 60, que los 52 que se publicaron eran publicables. Hubo textos que no entraron, pero por otro lado, después ella no participa, porque esa era una norma que participaran solo las personas que estaban invitados. Lo otro es que tengo a par de compañeras en línea que participaron en el trabajo, a la compañera Astrid Guerra, a la compañera Frances Ruiz, que vayan preparándose para que ahorita lean de lo que ustedes escribieron. Y tercero es que me trajeron unas arepas colombianas y no puedo decirle que no. Así que estoy aquí comiendo contigo. Buen provecho. Dentro de lo que tú nos hablas, creo que es importante destacar lo siguiente. Primero, vamos a hablar de los perfiles. Había gente que había escrito antes, por decir algo, las compañeras Frances, la compañera Astrid, el compañero José Ravelo, por decir algo, Teresa Ávila. Pero también había gente que nunca había escrito, y esa a mí me pareció interesante, una serie con mucho respeto, según Men in the City de Arrieta y su grupo, muchas doñitas entraron a participar porque estaban aburridas y eso me pareció extraordinario. También entró mucha gente joven que uno no los tenía en el registro, en el radar, que es el compañero Roberto, el compañero Leonard, el compañero David, y otra compañera, se me escapa el nombre ahora, gente completamente de generaciones que uno no le ha puesto lectura, que hacen cosas muy creativas, son cineastas, son académicos en formación, son personas que se dedican trabajan en editoriales algunas. Y dentro de esa conversación había un registro muy múltiple de personas. Por lo tanto, editar distintas capacidades literarias o distintas destrezas es un reto para ti como editora. Sí, lo fue, pero fíjate, cuando yo estaba editando y yo
es obvio, ¿verdad? Cuando hay una persona que está empezando en el campo de la escritura, hay ciertas cosas que le dan, por eso es que se dan talleres. Y como yo he dado talleres, pues yo me daba cuenta de que había unas ciertas dificultades que no eran insalvables, sino que simplemente es que es el oficio de escribir. Así que yo me comunicaba con ellos, hablaba con ellos por correo electrónico, les daba mis sugerencias de lo que se debía modificar en el texto, no para que lo cambiaran, era para que se pudiera entender la idea que ellos querían comunicar, porque no siempre, tú necesitas un lector también que te diga, no entiendo bien lo que dice aquí, por dónde es que tú vas. Entonces yo hice esa función, yo pues me comunicaba con ellos y les decía, mira, me parece que esto sería la solución a esta situación que tú estás trabajando aquí. Entonces, si ellos estaban de acuerdo, pues se hacía el cambio y se ajustaba. Así que eso fue también como un poquito de clase de taller que di, pero que no, a mí no me molesta, a mí me gusta porque me parece súper importante que las personas puedan tener la capacidad de comunicarse en la palabra escrita, porque todos creemos que porque hablamos el idioma sabemos escribir y no sabemos escribir, tal vez para algo que sea pragmático, pero no para tal vez comunicar esos sentimientos que uno tiene o esas ideas que uno quiere hacer concretas en palabras, ¿no? Escoger las palabras correctas, las oraciones correctas, la puntuación correcta para que sea, y no me refiero correcta porque esté mal o bien, sino porque es la que te va a ayudar a comunicarte. Así que para mí eso a mí me gustó. De hecho, en ese momento, si no fue antes, fue después, estaba dando unos talleres de escritura también. Y a mí me satisface mucho cuando yo puedo ayudar a alguien a comunicarse con las palabras. Me parece que, pues igual que tú tratas, que cuando te satisface cuando un niño dice por primera vez palabras, pues que una persona se dé cuenta que puede tomar el control de la palabra escrita y comunicarse. Eso a mí me da mucha satisfacción. Así que eso lo hicimos. Claro, los que eran ya escritores que son experimentados, pues no tuve que hacer eso. Tal vez si se iba una letra o un error tipográfico, pero nada de explicar a las otras personas que lo tuve que hacer. Yo creo que para ellos también fue una experiencia agradable tener como una comunicación con alguien que estaba interesado en que ellos pudieran comunicarse escribiendo. Así que eso fue todo sumó, nada restó, vamos a ponerlo así, en el trabajo. Yo no voy a adelantar nada, pero nosotros llevamos una semana. A nosotros nos disfrutamos este ejercicio. Y yo creo, un equipo de trabajo de 6 personas, llevamos 2 reuniones, nosotros nos reunimos colectivamente los lunes, y llevamos 2 reuniones jugando con qué hacemos ahora, porque ahora estamos aburridos. Lo que pasa es que llevar este día es un esfuerzo muy grande. Sí. Entonces estamos jugando con ideas que no voy a adelantar, pero es porque este proceso de invitar a la gente a participar, y sobre todo con la responsabilidad que tienes tú, que tengo yo, que tiene muchas de las compañías que están aquí, yo creo que deben haber más escritores, más escritoras, mucha gente, que la gente diga que cuando tú escribes yo te lea con interés. Estaba haciendo un proceso ahora educativo con un compañero de mi generación, abogado. Estábamos en un proceso de capacitación y le pidió que escriba. Y estos son los tipos que yo más admiro intelectualmente, esto y lo otro, pero me doy cuenta que él está haciendo podcast y programas por plataformas todos los días y me dice algo que me hizo pensar. Es que a mí me está difícil escribir comunicarme por escrito. Yo me comunico verbalmente. Pues eso es una forma de comunicación. Nosotros apuntamos a otra y la valoramos y la queremos dejar en formas tangibles, en un libro. Pero es muy importante que para que haya muchas generaciones de escritores se sigan creando procesos de desarrollo. En esa conversación, este ejercicio que hicimos, a nosotros nos dejó muy entusiasmados aquí en la oficina. Esta oficina se llama Oficina Bolívar 602. Ese es el toque de estar aquí todos juntos. Y en el grupo de trabajo, pues la gente dijo, vamos a hacer otra cosa. Lo que pasa es que no tenemos claro, no hay consenso. En pandemia hubo consenso, pero ahora no tenemos consenso. Estamos consensos que se deben hacer más ejercicios de libro, porque crea un momento de trabajo, de organización, de estructura, pero hay que buscar algo que convide a toda la gente a decir, vamos a participar.
Y eso es lo que estamos jugando ahora, y porque esta experiencia fue bien chévere, fue bien placentera. Ojalá que todas sean así, pero es importante hacerlo. Y es importante que la gente participe y sea por la escritura. Bien, me gustaría saber si Astrid Guerra, que está aquí, o Frances Ruiz, quieren leer parte de lo que ustedes escribieron en la pandemia. Adelante, Astrid, o adelante, Frances. Claro que sí, buenas tardes. Habla Astrid. ¿Me puedes Hola, escuchar Astrid, ¿cómo bien? estás? Claro que sí. Si quieres, prende la cámara, o si quieres, manténla pegada, como prefieras. Yo voy a leer el poema tal como lo envié, porque hasta el momento no he podido pasar a buscar el libro, pero tengo mi poema original, se llama Cierra los ojos. Se me perdió el rumbo a mi poema. Trato. Voy a la sala, a la cocina, al comedor, me meto en Facebook, veo 15 videos y 4 memes, me como un hot dog, tomo agua, ya es la 4ª reunión del día. Chequeo mi email, leo, me acuesto, me levanto, hablo sola. Se fue el poema, me dejó sin chocolates, oigo música, abro la ventana, no hay salida, no importa. Para ver rojo, azul, amarillo, cierro los ojos. Bien. María, ¿usted qué editó? A mí me gusta mucho el poema porque esta primera oración se le perdió el rumbo, no solamente al poema, sino también como estaba yo explicando, a la vida que vamos a llevar. Nosotros pensábamos que nuestra vida este año pues iba a ser así, aparte de otros, como tú dices, obstáculos y otros retos, pero nunca pensamos, por lo menos yo no imaginé en febrero que yo iba a estar encerrada. Llevo 6 meses encerrada, haciendo el mínimo posible de salir de la casa. Así que eso a mí el poema me llegó, y es como esta vida cotidiana donde sí entramos, vemos memes, vemos Facebook, volvemos y salimos, vemos tweets, salimos otra vez, damos 10 vueltas, hablamos solo, como dice ella. No importa que en la casa haya gente, a veces tú hablas solo también, o hablas con el gato. Así que a mí el poema me gustó, y de hecho está en los primeros, porque establece ese rompimiento con la realidad que nosotros esperamos. Por eso es que está al principio esa fragmentación. Cuando se rompió, se movieron esas placas tectónicas de la realidad y se rompieron, y nos quedamos como que, ¿y ahora dónde vamos? Por eso es que está en un principio esa desubicación con el tiempo y nuestra vida. Gracias por esas palabras, profesora. También al final del poema yo buscaba un poco, porque nosotros siempre estamos, ¿verdad? En la vida, cuando es normal, si se puede decir normal, como que deseando que tuviéramos un espacio para relajarnos, para no estar tan estresados. Entonces ahora la vida también nos da esta oportunidad de bajar un poco revoluciones. Y yo termino el poema diciendo que si lo que quiero es ver colores, y pues lo que me basta es cerrar los ojos. O sea que también en cierta manera es aprovechar esta oportunidad para estar con nosotros mismos. En mi caso me he dedicado mucho a la lectura. Yo saqué un poemario durante esta época. O sea que sí es cierto que esto nos ha roto completamente nuestra rutina, pero también es una oportunidad para empezar a hacer otras cosas que siempre hemos querido. Así es. Hay que verlo como esa oportunidad, como tú dices, en la lectura y la escritura, porque a veces uno busca cualquier excusa para salir de la casa, cualquier excusa para no sentarte y hacer lo que tienes que hacer y no pensar en lo que tienes que pensar. Y este encierro yo no lo veo como que me están coartando mi libertad, porque no me la están coartando, simplemente es que para poder sobrevivirla lo mejor que podemos hacer es quedarnos encerrados, o seguir también las directrices que nos dicen. Y a la verdad que cuando tú sales, yo no sé la experiencia de ustedes, pero cuando uno sale a la calle con mascarilla y con limpias de las manos y que no se te pegue la gente, es como tan estrésico que mejor uno se quede en la casa, sale lo menos posible, porque entonces estás incómodo
y con miedo de que pues hice lo correcto, lo incorrecto, te montas el carro, te limpias, no se te quedó la mascarilla, te vuelves y te montas, buscas la mascarilla, que es más, hay más tranquilidad quedarse en la casa y uno descubre cosas en la casa también, unas rutinas, unas cosas que uno había perdido por tanta presión de que el tiempo siempre te lo están quitando, o tú estás dejando que te lo quiten también. Interesante lo que están diciendo a partir del motivo que nos crea Astrid, de se me perdió, y entonces tú contestas o concluyes, lo encontré el encanto de estar en la casa, sí. Encontré el encanto de detenerme. Yo ayer tenía que hacer una gestión profesional en una agencia de gobierno y de verdad me irritaba porque tenía que sentarme y esperar turno. Y llevé mi compu y llevé mi celular y me puse a dar una clase. Tenía que dar una clase a una persona y me puse a dar clase. Y yo me fui a un viaje. Yo sé que la gente estaba pendiente de lo que yo hablaba. Yo me metí en una esquina y acabé la clase, monté el periódico, resolví un montón de problemas. Y después me di cuenta que había disfrutado tanto de estar en esa agencia que me atendieron 4 horas después. Llegué a las 11, me atendieron a las 3 de la tarde. Y yo hice, como dice uno por ahí, hice buche y me senté tranquilito. Pero es que yo me fui, tuve una oportunidad de detenerme y hacer algo que hago todo el tiempo, que es trabajar con la computadora, etcétera, y me fui en un viaje. Con eso en mente, pues yo creo que el encanto de descubrir el hogar, en cualquier formato que usted explique lo que es el hogar, es que de repente uno dice, bueno, que estoy metido en mi casa, bueno, pero puedo hacer unas cosas que también son chéveres. No estoy romantizando. Lo que estoy diciendo es que se abrió una oportunidad y con eso tenemos que hacer unas cosas. Bien. No Frances, ¿te gustaría? Dime. Que no tiene nada de romántico tampoco estar encerrado, porque hay un escrito aquí que, déjame ver si lo encuentro un momentito, el de estar encerrado, que creo que lo hizo, no sé si fue Muriente, déjame ver si es que lo encuentro rápido. Convivencia familiar forzada en tiempos del coronavirus, sí, fue Julio Muriente que lo escribió, y yo estaba los otros días buscando en internet cuáles eran los efectos en la familia de estar encerrados 24 horas al día, 7 días a la semana, todos juntos, y encontré que esto ha causado mucha presión, no solamente entre matrimonios, hijos, sino que ha causado mucha presión también entre gente que comparten apartamentos o casas alquiladas, que son pues compañeros, no tienen nada de ningún lazo emocional de matrimonio, noviazgo, de compañero, no, es estar encerrados 24 horas, 7 días a la semana, y que al romperse la rutina y haber un descanso donde pues tú te vas, haces otra cosa, regresas a tu casa, pues eso no existe ya, y que eso ha causado una presión bastante fuerte en esas relaciones emocionales. O sea, que no es romántico, porque vivir con alguien o con una familia 24 horas al día, 7 días a la semana, no es fácil. Los roces suceden. Y sucede también, por ejemplo, si la gente está sola, se siente más sola. Pero hay unos ajustes de espacios, aunque parecería increíble, de los espacios que cada cual necesita para estar dentro de esa comunidad cerrada. Y eso me pareció interesante. Muy bien. Frances, ¿te gustaría leer tu parte? Sí, cómo no. Déjame buscarlo. ¿Cómo por estás, aquí. Frances? Hola, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Déjame buscar aquí lo que estaba escrito en el Acrobat. No sé si me veo, pero ok. No, prende la cámara. Sí, lo que pasa es que lo estoy leyendo desde otra aplicación y parece que Zoom tumba cuando estoy usando el Acrobat, porque el libro se me quedó en el apartamento. Entonces estoy en casa de mi papá y pues lo tengo que leer desde el Acrobat. Aquí. Adelante. Bueno, su sesión de primer en mi oficina tratando de terminar un proyecto lo antes posible para proveer equipo médico a los pacientes que lo necesiten. Hoy es sábado y quisiera estar en mi casa. Trabajo en una fábrica de equipos médicos y la demanda ha subido de forma ridícula durante estas 2 semanas. Provengo de una familia de enfermeras y cuidadoras.
pero estudié ingeniería para ser diferente a ellas. Ahora bien, hay un maldito virus por ahí, hay un maldito virus por ahí y a la gente solo le falta salir vestido como los médicos de la peste negra. La hecatombe, el apocalipsis, Nostradamus, nos jodimos y todas las teorías de conspiración han salido nuevamente y de manera muy predecible a acaparar las redes. Pero a mí la realidad me ara de las piernas, me pone los pies en la tierra y caigo en la fábrica. En este edificio no se hacen ni jabones, ni sanitizantes, ni siquiera el papel de baño que en estos momentos podremos poner en una balanza contra un lingote de oro y pesarían casi lo mismo. Aquellos que tienen condiciones persistentes y contraen el virus les bajan las defensas. Entonces florecen como la hiedra el resto de las cosas que podrían salir mal con su sistema. Y allí entro yo con los treques que ayudo a construir. Me gustaría estar leyendo un libro, escuchando un podcast, viendo una película, descansando, pero la realidad es que estoy librando una pequeña batalla interna a la que llamo el indeseado privilegio de servir en tiempos de crisis. Pero no a mi conveniencia ni en mi tiempo libre, porque ya no dispongo de tales comodidades. Pudiera trabajar desde mi casa, pero no es lo mismo. La calidad del servicio sería inversamente proporcional a mi nivel de distracción, el cual estimo sería insuperable, o sea, no haría un carajo. Lo pienso mejor, no des un mal producto en las manos de un médico, o lo que es peor, en cualquier parte del cuerpo de un paciente. Este es el placebo para mi condición bélico-interna. La conciencia para terminar un día cansada y satisfecha, sin tener que sentir que cargo sobre la cabeza un saco de ladrillos. Mi única preocupación es dormir lo suficiente para volver a empezar al día siguiente. Bien. Gracias, Frances. Editora. Nada. Pues ese escrito también está al principio del libro, porque otra vez quienes estaban al frente, que era lo práctico, quienes estaban haciendo lo que tenían que estar haciendo, como explica aquí, pues en una línea de trabajo, como habría tantas otras personas haciéndolo. Incluso después del de Frances viene Crónicas de una enfermera, y así yo traté de que fuera lo que primero no vemos porque estamos no todos encerrados y no pensamos en esas personas, y lo que estaba sucediendo en ese momento de que veíamos en Facebook y en Twitter y en otras plataformas a estas enfermeras y doctores que llevaban tantas horas con las mascarillas, que tenían las caras marcadas o con hematomas, y esa realidad de esa guerra que se estaba librando ahí en el frente de batalla, pues yo pensé que era lo mejor para empezar el libro. Después ya nos vamos hacia lo más, vamos hacia el camino a lo emocional, a cómo sanar, a cómo reponernos de esta situación, y por eso terminamos de otra forma el libro, con el último poema de Elsa, también las notas sobre el recto avistamiento de las aves, que de este muchacho, o sea, cosas que nos llevan a ser más humanos, menos, vamos a poner así, menos biológicos, en el sentido de estar luchando de frente a una enfermedad que es tan concreto, para entonces entrar a esa parte psíquica del ser humano, espiritual si se quiere, donde estamos tratando de reponernos, sanarnos de adentro hacia afuera, de lo que estaba, de la ansiedad y del estrés que todos estábamos sufriendo. Lo que pasa es que tal vez ahora lo hemos olvidado un poco o se ha alejado un poco de nosotros, porque como al principio había tanta incertidumbre, la incertidumbre causa más miedo y más ansiedad, y por eso así empezaba el libro, con toda esa ansiedad trabajando, para después irse amoldando a que eso hay que superarlo, y se supera igual que superamos el principio, lo superamos adentro, teniendo una reflexión íntima, tratando de ver, no quiero decir el silver lining, o sea, lo positivo, como tú dijiste ahorita, no es romántico, pero tratar de ver cómo podemos salir, porque tenemos que salir al otro lado, no tenemos más remedio, a menos que nos quedáramos en el camino, y ninguno de nosotros se quiere quedar en el camino, ¿verdad? Todos queremos seguir adelante. Así que así fue que trabajé el libro, y la forma de la narrativa. También al principio está esa sensación que lo escribe Betty Díaz sobre el hoyo. Ella titula su poema El hoyo,
porque se siente que ha llegado ese hoyo en el que está metida, en esa soledad o en el no saber. Lo peor que es el no saber qué es lo que está pasando. Y eso era parte de lo que estaba al principio de la pandemia. Así que el de Frances, pues es bien concreto. Tengo que ir a la fábrica a trabajar para que alguien afuera se pueda salvar y que no llegue el material con defectos, porque entonces sería pues peor todavía. Así que sí, me pareció que eso era propio para empezar el libro. En esa parte de la toma de decisiones algo y el orden, que de la cual tú has hablado en las dos ocasiones que hemos trabajado este texto, y es interesante porque requiere un proceso de leer, discernir e interpretar, y a partir de hacer una geografía, que es lo que tú hiciste. Y sin lugar a dudas que el texto de Elsa Tío, para terminarlo, era un texto interesante. O sea, aléjate de mí, alegórico, ¿entiendes? Aléjate de mí, aléjate de mí, no te quiero más. O sea, es salsa también. Pero dentro de esto es el valor de la artesanía, de la editora, esto de eso hay que celebrarlo. Este libro, como tú sabes, va a ir a certámenes en el año que viene, así que vamos a probar la magia tuya, a ver cómo nos va. Pero en este momento yo creo que lo más importante es crear la comunidad que hemos hecho de escritores y escritoras que participen, que se entusiasmen, que digan cosas. Y si el pandemia nos permite, que nos permita dialogar el libro en distintas formas. O sea, yo creo que hemos hecho ya 2 ejercicios, tenemos un tercer ejercicio ahora en septiembre, que es también cibernético, que es para el proyecto del Instituto de Cultura, pero o sea, también necesitamos vernos, porque hay algo que vernos, y sabes que aquí nunca nos hemos visto más de 2 personas a la vez. Es decir, a ti en este contexto nunca te vimos en esta oficina, tú nunca viniste a esta oficina a hablar de este libro. No. Y eres la editora, te podrás imaginar. Aquí yo vi en uno a los escritores cuando vinieron a recoger sus libros, que yo era el que estaba en los sábados que vinieron. Y eso es muy curioso, es decir, es una nueva realidad muy extraña de contar, pero es una nueva realidad de que uno pues ya prescinda de lo físico. Así que hay que buscar ese momento para que lo físico vuelva. Si me permite, editor, ¿puedo leer una de las contribuciones que yo hice? Claro que sí. Para después leer la tuya, yo voy a leer la tuya si me permite. Porque parte de eso también hay humor, o sea, dentro de todo hay humor en este libro, aunque no parezca de primera instancia, hay humor. Yo hice algo que se llama calientito, dulce y tierno. Sí. Me levanté tan pronto escuché el canto de los guacamayos. Amanecía y la calle que no estaba encendida, cuando la miré por la ventana, estaba vacía. Ahí tengo múltiples referentes de canciones de salsa. Cada palabra es un referente de canciones de salsa. A las 5 de la mañana salí, o eso pensé, buscando el árbol de guayaba, el que se encontraba por el caminito. Más referentes de canciones de salsa y merengue. Entonces, cuando estaba a unos pasos de mi destino, sentí una voz compañera de 2 hombres vestidos en fatiga que me decía: usted ha violado el toque de queda. La sensación fue terrible. Me quedé inmovilizado. Preferí seguir durmiendo y entre sueños disfrutar de un manantial calientito, dulce y tierno que inundaba lentamente mi cama. Así que en las historias de este toque de queda, yo no sé ustedes, pero yo he vivido demasiadas ansiedades y demasiadas ansiedades en mi sueño de que estoy en violación del toque de queda. Mañana hay toque de queda 100% de exclusión, es decir, hay que quedarse en la casa. Y uno lo puede hacer, uno puede justificar, uno puede hacer tantas cosas, pero yo no quiero pasar el evento de que me pare un policía y yo tenga que explicarle. Esta semana hubo 2 decisiones que validan los toques de queda, una del Tribunal Supremo Estatal y otra de un tribunal del Tribunal de Primera Instancia Federal en Puerto Rico, la Corte de Distrito, que establecen que hay que usar las mascarillas en la cara y que los toques de queda son válidos. Pues eso es terrible, porque ese es el estado del tiempo ahora mismo. Por lo tanto, salir a la calle a guarachar, a pasarlo bien, a disfrutar el día, se ha hecho un poco complicado. Entonces, en ese contexto, pues, ese cuentito, que es lo que es una historia para contar de lo que causa la ansiedad en este momento. Que es una nueva ansiedad esto de hablar por plataforma. Pero yo estaba dando clases esta semana y todos mis estudiantes decían lo mismo.
la ansiedad que me causa entrar por primera vez a la plataforma, etcétera, etcétera, lo que le provoca eso al estudiante. Bien, ¿alguna reacción, editora? Pues no, que esa parte de la ansiedad también está aquí revelada en el libro. Por eso fue que yo estaba hablando al principio. Al principio es cuando hay mayores ansiedades, otra vez porque estábamos al principio de no saber, de estar perdidos y de estar encerrados. Y, por ejemplo, tú ves los títulos, Mi soledad y yo, por ejemplo, Aislado, El hoyo, El trago amargo, será, o sea, todas estas cosas están al principio del libro. Y según más íbamos de Adriana Fragoso también, que es el que yo te digo de esta pareja que tenían planes para sus vidas, que pues no, todo se detiene. Está El mundo al revés, de Ruth Nina Estrella, que no puede ver a sus pacientes, hablar con ellos y se escuchan las voces de esos pacientes que están aturdidos. Luz libre, La habitación de Iris Topuria Novera, que se parece un poco en el sentido de alguien encerrado en una habitación solo y que empieza como en cierta forma a alucinar. Así que todo eso está en un principio del libro y por eso es que está así al principio, ese golpe inicial del miedo y de la ansiedad. Y sí, da mucha ansiedad al principio meterse en Zoom, pero yo creo, Daniel, que hay un cierto beneficio de estas reuniones, porque en el caso del Post Antillano y el Club de Lectores, es como esta hora los sábados donde si tú podías ir a una librería y no puedes ya, porque eso era lo que tú hacías el sábado, pues ahora lo haces a través del Post Antillano y del Club de Lectores. Y hablas sobre libros, porque ya no puedes hablar con nadie sobre libros, a menos que llames a alguien, una amistad por teléfono y te dice, mira, leí tal cosa, ¿qué te parece? Tal vez habría que buscar una solución de que las dos cosas se tejan de tal manera que funcionen tanto el libro en papel como las discusiones en Zoom o en Go Meeting, no sé. Son estrategias para seguir escribiendo, para seguir leyendo, para seguir publicando libros, y son momentos inciertos, pero que uno espera que sean ciertos, pero son ahora mismo inciertos. Es decir, cómo es mañana no sé, pero son momentos inciertos. Escritora, ¿usted quiere leer su trabajo? ¿Yo? Sí. Sí. En la página 55. Sí. Voy para allá. Déjame ir a la página 55. Debo decir que el poema yo lo había escrito ya antes de la convocatoria. Lo había dejado en una libreta porque yo no suelo escribir poesía, aunque he escrito poesía a través de mi vida, pero no las he publicado. Pero le pasé este poema a un amigo que es poeta y me dijo que no estaba nada mal. lo ajusté un poquito más y entonces dije, bueno, vámonos con este. Se titula Desde el árbol mayor. Y empieza: Isla Barcaza en un planeta, en un universo mar, atisbando el regreso a la bienaventurada certidumbre, al codiciado abrazo, a la anhelada Ítaca. Una isla en Odisea, un mundo en Odisea, en un universo mar. ¿Hacia dónde? ¿Hasta cuándo? Este viaje de grises horizontes, de mendaz realidad. Los Ulises a tientas reclaman: ¿dónde Ítaca? ¿Cuándo Ítaca? Al desembarco reclamarán: ¿dónde las Penélopes? ¿Dónde los Telémacos? A la orilla de esta playa sin puerto ni marina, incierta de ruta, desengañados de bienestar, las recrebajadas planiñideras se deshacen espuma y sal. Y fue porque el poema yo lo pensé, pues estamos en una odisea. Ulises también te quería regresar a Ítaca y encontrar a Penélope y a su hijo Telémaco. Y yo quisiera pues también regresar a Ítaca, al lugar donde está la familia, a verla cuando lo deseo hacer, y no de brincos y no de distancia, pero pues cuando, y si estarán ahí cuando uno pueda regresar también. Ya hay personas que no están, cuando regrese, no, ya no están ahí. Así que ese es el poema. Sí, hay cosas que yo no conozco tan bien tu obra, pero conozco un par de cosas.
y a ti te gusta mucho el agua, ¿verdad? El mar. Sí. Si hay algo de eso que es un referente, porque este poema, empiezo a leerlo, lo habíamos conversado ya, el referente Ulises, y dentro de esa conversación es una forma muy bonita de hacer referente a la distancia que me ha creado esto y el no poder llegar allí. Yo como tú pienso muchas cosas. Esta es la primera vez en mucho tiempo en mi vida. Yo voy a llegar ahora en octubre, un año que no viajo fuera del país. O sea, yo no he vivido esto posiblemente desde hace 30 años, Sí. pero por razones de trabajo o por razones de mis afinidades al mundo tengo que viajar. Y yo el año pasado, chiste, me había curado. El 2019 yo hice varios viajes y el último fue en septiembre, creo que fui a España a una conferencia y después de ahí hice un viaje corto a Estados Unidos, creo, y después me concentré aquí y pasaron eventos en mi vida que tuve que atender. Pero es interesante ese distanciamiento, que ahí hay un mar que lo vamos a ver cada vez que vamos a la playa, pero no puedo cruzarlo. No lo puedo Es una sensación, o sea, uno no lo dice, pero es una sensación de claustrofobia bien dura. O sea, uno no lo está diciendo. Yo estaba con este compañero que le estaba dando el curso y le hacía estos cuentos ayer, de que desde esta pandemia, pues, él se casó no hace mucho tiempo en segundas nupcias y pues está contento, ese no es el problema. El problema es que él dice, yo llego a mi casa todos los días a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque si me quedo en la calle tengo problemas, esto y lo otro, pero en mi hogar viven varias personas, aparte de mi pareja. Así que hay que, o sea, cuidar ese entorno. Por lo tanto, uno se acostumbra a estar en la casa mucho más tiempo y puede ser bueno, puede ser malo, sin romantizarlo. Permite conocer mejor la casa, permite conocer mejor la gente que vive en la casa, permite conocerlos de grande, porque cuando uno era chiquito era una cosa, pero era de grande es otra. Pero dentro de esa consideración es un proceso de socialización nuevo para todos nosotros. Para todos. Ir a la playa es ese sentimiento que me dio el leerte ahora, que uno va a la playa y mira al horizonte y dice, yo estoy como los prehistóricos, que no puedo salir de aquí porque pienso que si cruzo el agua me va mal. Sí. Ese es el efecto de esta conversación. Sí. Es un efecto complicado. Bien, si fuéramos a hacer otro proyecto, ¿qué te gustaría hacer? ¿Otro proyecto relacionado o no con la pandemia? ¿No sabes? No, porque imagínate que nos están viendo miles de personas y si yo me pongo a decir lo que voy a hacer, No. Yo no sé, yo he pensado en eso, yo he estado pensando en eso. ¿Qué viene después de la pandemia? ¿Qué viene después de esta situación? Porque fíjate que nos están sucediendo muchas cosas a nivel también social y político, y ya yo creo que ya el país pasó de la etapa de que la gente se sentía que entrar en política era ensuciarse las manos. Yo creo que ya la gente se ha dado cuenta que eso no es así, que es parte de tu responsabilidad, según lo que yo escucho, ¿verdad? Mayormente, o lo que leo en Twitter o lo que veo en Facebook, veo que hay una cierta revelación a las personas de que tienen que hacer algo. Tal vez irse por ahí, o sea, qué propuestas, y no estoy hablando de propuestas concretas políticamente ni socialmente, ¿qué como país o qué como seres humanos podemos pensar en hacer? ¿Qué pasos ahora digo yo, la palabra que se está usando todo el tiempo, reinventarse? ¿Cómo nos reinventamos como país o como seres humanos? ¿O cómo nos reinventamos como sociedad? ¿Qué es lo que queremos? Porque fíjate, yo pienso que tenemos una ventaja, puede ser una desventaja, pero también una ventaja. Siendo el país que somos, que sabemos que somos 3 millones y pico aquí, a veces funcionamos como un pueblo, tú sabes, en términos psíquicos, funcionamos como un pueblo. Tú eventualmente conoces a alguien que es familia de alguien que tú conocías. Estamos todos como en una madeja. Y yo pienso, ¿y cómo podemos usar eso para nuestro beneficio? Que no estamos desparramados, vamos a decir, como en Estados Unidos, que la gente pues pierde contacto con sus familiares y todo. Nosotros no. Nosotros seguimos dentro de este círculo, ahora hablando del horizonte de la tierra que tenemos, ¿verdad? La orilla en la que vivimos, dentro de la que vivimos. ¿Cómo podemos nosotros
reinventar. Estoy segura que los escritores tienen, y los no escritores, estoy segura que tienen propuestas sobre eso. ¿Cómo te reinventas como persona? ¿Cómo lo haces? O como país, o como colectivo, como comunidad. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tú propones que hagamos? ¿Cuál es el proyecto? Una cosa así, tal vez, para un reverdecer, porque estamos como que el huracán nos pasó y lo quemó todo. Ya las plantas reverdecieron. Ahora el COVID nos quemó a todos. Bueno, pues entonces, ¿cómo reverdecemos nosotros? Vamos a ver. Bien, yo creo que con esta nota vamos a pensarlo. Vamos a ¿Bien? pensarlo. Vamos a pensarlo. Yo creo que hoy hemos cumplido el inicio de esta cuarta jornada del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, que nos honra porque ya vamos por 40 y pico de escritores que han pasado por aquí. Así que esta jornada de aquí a diciembre son como 28 escritores y escritoras que van a pasar. Así que tú eres la primera en honor al proyecto que hicimos colectivamente, la pandemia, pero también a los méritos tuyos. Y quisiera dar las gracias a ti y a toda la gente que hizo posible este proyecto, a todos los autores, escritoras, escritores que participaron, al comité de trabajo, a la gente que se sacrificó porque esto pasara, a la imprenta de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Humacao, que es donde nosotros estamos imprimiendo el libro, a Carlos Lazú allí y su equipo de trabajo. Y dentro de esa conversación, pues, pensar de que no importa que mañana amanece, por lo pronto hasta el día de hoy siempre ha amanecido el otro día, y eso debe darnos energía para continuar haciendo otras cosas. Con esta nota vamos a despedirnos por hoy. Gracias a Adrián Siaca en la producción. Gracias a la gente que entró con nosotros y la gente que va a seguir viendo este programa por las redes sociales. Y gracias a la benedictísima, lo que eso significa y suena bien, María Zamparelli, por haber estado hoy con nosotros y por haber leído, editado y organizado todas estas historias que hicimos y salieron recopiladas en este libro, Pandemia, que está a la venta. Lo tenemos aquí en Pasillo del Sur, en la calle Bolívar 602, y que una vez los libreros nos indiquen, estará también disponible en las librerías de Puerto Rico. Muchas gracias y será hasta la próxima jornada, la semana que viene. Gracias a todos ustedes, Daniel. Gracias al Pasillo del Sur y al Club de Lectores. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Bendiciones. Gracias. Igual. Hasta luego.